Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz a las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Buenos días a todos, a los que estamos aquí presentes, a los que están al otro lado también, que nos están viendo por Radio Luz de las Naciones, por ese medio que también nos da la oportunidad de llegar más allá de donde estamos, incluso a otros continentes, ¿no? Donde personas pues, nos escuchan y alimentan su fe y alienta su alma para seguir creciendo y conociendo al Señor, ¿no? En sus vidas. Este es el deseo y este es el propósito, y también pues un saludo para todos ellos, aunque no los conocemos, pero como si nos conociéramos. Nos une una fe, un Señor, ¿verdad? Una misma esperanza, una misma ciudadanía, en fin, ¿qué podemos decir? Hermanos unos de los otros, por lo que Cristo ha hecho y lo que, como ha compartido Vicente al principio, el Espíritu Santo al principio, esa unidad del cuerpo de Cristo para crear esa iglesia que sería fundada y levantada por Él con un propósito, ¿verdad? De honrarle, de glorificarle a Él. Y aquí estamos hoy con ese deseo y con ese anhelo venimos, ¿verdad? Venimos como la novia que va al encuentro del novio, con ese deseo venimos. Y eso es lo que somos para Él, la novia, ¿sí o no? Y así debemos ir cuando van al cortejo, ¿verdad? Pues al cortejo celestial venimos con ese deseo de tener comunión con el Señor, de tener comunión realmente con lo que Él nos ha provisto para que nuestra vida siga avanzando y realmente alcance aquello para lo que fuimos realmente salvados y para lo que fuimos realmente perdonados y limpiados en nuestra vida. Y yo quiero seguir continuando con estos mensajes que estamos hablando acerca del capítulo 5 de Gálatas, principalmente sobre la batalla que encontramos en el ser humano, sobre estos dos hombres, ¿verdad? La carne luchando contra el espíritu, se oponen, no caminan juntos, aunque estamos en el mismo cuerpo, pero tienen ese conflicto. La carne tira para un lado, el yo del hombre, la naturaleza caída del hombre, todavía eso que queda sobre nosotros, y lo que nos ha sido otorgado, nos ha sido dado para vivir realmente esa vida empoderada en Cristo, para no regresar atrás y para alcanzar, vuelvo a repetir, para aquello para lo que fuimos salvados. Nos ha dado su Espíritu para caminar de una manera totalmente diferente, desconocida por nosotros y puestas en nosotros por la obra de Cristo en la cruz, para vivir lo que la Biblia determina claramente, o los traductores han puesto como una nueva vida. Y cuando habla nueva dice en todos los aspectos. Y estamos tocando principalmente, ¿verdad?, una vida de andad y vivid por el Espíritu. Y la manera visible entre las obras de la carne que dice y el fruto del Espíritu, hay una gran diferencia, como hemos estado hablando. No hay tiempo para retomarlo todo. Una de las cosas que tocamos el último día para refrescar, recordáis, fue en Juan 15, ¿verdad? Y fue esas palabras que Cristo dijo: y en esto mi Padre es que glorificado, en que llevéis mucho fruto. Recuerda que ahí el fruto no está hablando del alcance de la vida de personas, aunque todos debemos tener el deseo, ¿verdad?, de alcanzar a personas. El que tiene familia, de alcanzar a su familia; el que tiene hijos, de alcanzar a sus hijos. Es lo normal, ¿no? Sería al contrario, no sería una buena cosa, una buena teología. Pero es el fruto.
de que separado de mí nada podéis hacer. En cuanto a la vida que tiene que ver con Él, y en cuanto a la forma y la manera en la que debemos estar viviendo ahora, Jesús dijo, solamente yo soy el afluente de esta vida y soy el portador de toda esta vida para que mi Padre sea glorificado y llevéis un fruto que glorifica a mi Padre, que es aceptado, que es agradable para con Dios, ¿verdad? Por eso tanto énfasis, ¿verdad?, en buscar una vida diaria de santificación, en tener claro qué es la santidad para con Dios y comprender muy bien cuál es el alcance y la dimensión del pecado y la obediencia a la carne, al yo. Todavía cuando Pablo dice, ¿verdad?, en Efesios o en Colosenses, ese viejo hombre, que todavía dice, está sobre nosotros. Y cuando usa la palabra viejo, ¿verdad?, tiene ese punto. Un hombre cuando va entrando en edades, lo que tiene que perder, ¿qué es? Un tipo de fuerza y de habilidades. ¿Es así o no? Que el hombre viejo sobre nosotros cada día vaya perdiendo toda su fuerza y las habilidades que cuando era joven. Por eso dice, ese hombre viejo, esa naturaleza vieja, aunque está en nosotros, por la obra de la cruz, no tiene un dominio, tiene un poder, pero recuerda que todavía sobre nosotros hay algo de esa naturaleza todavía y se llama carne. Es lo que dice, no carne de comer, no filetes. Y me gustaría entrar hoy con un texto en Filipenses, que será nuestra entrada para hacer el recorrido de la exposición hoy. Y tiene que ver con esto que manifiesta debe ser también la obra del fruto del Espíritu en nosotros. Debemos recordar que la Biblia, cuando habla de los dones, de esas capacidades, de esos carismas que Dios otorga y reparte a quien quiere por el mismo Espíritu, no todos van a ser profetas o van a profetizar, ni todos van a ser maestros, ni todos van a ser X, ¿no? Ni todos van a sanar a enfermos, ni todos van a hacer milagros. Pero una cosa que se nos manda a todos es que tengamos el fruto del Espíritu en nosotros. Eso no es algo que le repartan a unos pocos. Igual que los dones son repartidos en la iglesia para edificación, pero no todos tienen lo mismo, ni todos tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? ¿Es así o no? Pero en cuanto al fruto, sí se nos llama a todos que por igual debemos tener esta naturaleza que solamente se le atribuye a la obra de la persona del Espíritu Santo, dada en nosotros para que sea manifiesta claramente. Y ya no es solamente una cuestión de tener con palabras que convencer a la gente de lo que somos, sino que el fruto, por sus frutos les conoceréis. Qué importante. Y son días de esto. Palabras muchas, excusas muchos, títulos muchos, mensajes muchos, pensamientos muchos, intentar la elocuencia convencer. Pero el fruto habla. Y aquí el fruto es una forma de vida. Habla andad y vivir. Recuerda que andar es marcando un paso constante y viviendo conforme a esos pasos, por donde estamos caminando. Y aquí en Filipenses, Pablo aquí en el capítulo 3, bueno, voy a empezar desde el versículo 1. Y para mí el título sería el mismo que viene en nuestras mismas encabezamientos de nuestras Biblias, el valor infinito de conocer a Cristo. Y tenemos que entender, cuando le dan este título aquí, los traductores o algo, es porque han sacado aquí realmente esta esencia de lo que el apóstol Pablo está tratando en este texto que vamos a leer esta mañana. Por lo demás, hermanos míos, me ha atascado. Regocíjense en el Señor. Perdón. A mí me es esto molesto escribirles otra vez lo mismo. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Me había atragantado. Y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Aquí Pablo lo que está hablando es acerca del judaísmo. Los judíos llamaban perros a los gentiles, y aquí Pablo está hablando de estos legalistas, en la misma forma que los judíos a un gentil le llamaban en este tipo de palabra, usaban este tipo de ofensa, llamaban como perro. Y Pablo dice, cuídense de que estas doctrinas
de que estos falsos maestros o obreros fraudulentos vengan a ustedes y les hagan otra vez entrar en esas enseñanzas del judaísmo, ¿no? Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, es lo que hacían estos judaizantes. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, en esas mismas cosas. Podría confiar en eso, porque ahora vamos a leer, aquí para un judío la clave era circuncidarse al 8º día. Mientras que alguien que no era judío venía, lo hacía de adulto. Y eso era una señal evidente de que pertenecía. Pero Pablo dice que la circuncisión en el cuerpo no manifiesta que uno es un creyente genuino, ni que uno es un convertido, ni un nacido de nuevo. Es una señal. Dice en el 4, versículo 4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, el apóstol dice, yo mucho más. Da aquí un término de que él tiene aquí algo de peso para decir yo también puedo confiar en las obras de la carne, en este caso de la ley, en los cumplimientos de la ley, en las ceremonias que hacían los judíos. Y empieza así, circuncidado a los 8 días de nacer, cumpliendo el requisito principal. Linaje de Israel, o hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, donde se levantó el primer rey de Israel, Saúl. Y él se llamaba Saulo de Tarso, ¿verdad? Y Saúl era también Saulo, es el mismo nombre. Dice, yo también, donde el primer rey fue levantado de esta tribu, yo también soy descendiente de la tribu de Benjamín. Él habría visto su genealogía y diría, de la tribu de Benjamín pertenece mi familia, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Un consagrado en cuanto a los aspectos de la ley de Moisés. En cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Quiere decir que Pablo cumplía con todos los requisitos y todas las ceremonias que había que hacer. No está hablando de que era un varón perfecto en el sentido intachable de todo, pero hablaba en cuanto a todos los cumplimientos que había que hacer y todas esas ceremonias para la purificación y todos los eventos que hacían, él no se perdía ni uno, todos los llevaba al dedillo. Pero todo lo que para mí era ganancia, todo esto que hemos leído, todo este currículum, dice, todo esto en un tiempo pasado era ganancia para mí. Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí tendríamos que subrayar esto. En un tiempo, aquí había ganancia. En estos logros, en este currículum, habría gran ganancia. Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la fe, que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Bueno, si te das cuenta aquí, Pablo, y luego vamos a tomar unos cuantos textos que respaldan todo esto que estamos hablando. Aquí, si te das cuenta, Pablo presenta una naturaleza pasada, ¿verdad? Intachable, un currículum bien fuerte donde descansar y donde las obras, juntamente con la ley, era el fin de decir, yo me he ganado la salvación. Por cumplir todo esto, yo me lo he ganado. Si ves, la fe no se utiliza ahí. Sin embargo, cuando llega aquí, dice, por la fe, dice, ¿en qué? En Jesucristo. Por la justicia de la fe en Jesucristo en la cruz. Lo que llamamos, ¿verdad?, por la justificación. Esto es donde yo descanso, en la obra soberana y exclusiva que Cristo, Dios mediante Cristo, hizo en la cruz para salvarnos. Esa es en la que yo descanso y no en mis propios méritos, ni en mi recorrido, ni en todo mi mundo religioso, y en este caso del judaísmo, ¿no? Pero todo esto que Él, como persona, en esa elocuencia, en ese caché,
que uno puede guardar como recurso. Dice, yo lo he estimado, un día fue ganancia, valor, lo máximo. Lo he estimado, dice claramente, como pérdida, por amor de Cristo. El primer punto. ¿Cuánto estamos dispuestos de perder por amor de Cristo? Recuerda que Pablo está diciendo aquí, yo no quiero que nada me estorbe por conocerle a él, incomparable valor de conocer a Cristo. Aquí, ¿verdad? Habría que hacer un paréntesis. ¿Cuáles son todos los impedimentos que yo tengo? ¿Cuánto guardo del currículum todavía? Aquí estamos hablando de esto. ¿Cuánto de la fuerza de la carne, del potencial de la propia justicia propia del hombre, todavía esto es mío? Y esto yo no lo cedo por nada. Pablo está hablando de su conversión, del principio, y está diciendo esto, y está hablando en presente, y ahora dice, lo he perdido todo, y lo considero como basura o estiércol. No está hablando, ahora Pablo está hablando aquí después de unos cuantos años de recorrido y de ministerio, pero recuerda que Pablo cuando se convirtió, ahí lo tenemos en Hechos 8, 9, y lo vemos claramente lo primero que hace. Ese abandono y es llamado a predicar y va a Damasco, ¿verdad? Está por 3 años y todo el recorrido que reconocemos, que conocemos del apóstol claramente. Pero aquí lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Solamente la base empieza esto. ¿Recordáis el último día? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo el mandamiento completo y al prójimo como a ti mismo. Pablo dice, nada de esto me puede estorbar a mí en amar a Cristo. Nada de todo esto, de este currículum, me puede a mí dejar paralizado y no crecer. Nada me debe estorbar. Y aquí el primer punto es, hay que reconocer los estorbos, que no estamos dispuestos de rendir por amor a Cristo. Y tienen que ver con guardar algo de la propia persona, del propio viejo hombre, de esa naturaleza, de esa carne, de ese yo todavía, de esas cosas que todavía nos hacen confiar en ellas. Pero Pablo dice, yo no confío en ninguna de estas en cuanto a la base de la salvación. Yo confío en la justicia que es por la fe en Jesucristo, la misma fe en la cual está asentando que Abraham descansó y le fue contado por, ¿qué? Por justicia. Esto es lo que está diciendo aquí. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Palabras mayores, ¿eh? No solamente es que lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, es aún más todavía. Lo estimo como una pérdida, todas las cosas en vista del incomparable valor. Entonces aquí nos vuelve a hacer otra vez el apunte de que lo ha estimado en esa consideración de como una pérdida y todo esto no lo puede él ni tan siquiera meter en la misma balanza, dice, con el fin de conocer el valor infinito de conocer a Cristo. Y por él dice, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, ser hallado en él. Y aquí Pablo perdió muchas cosas, perdió amistades, algunos familiares. Recuerda que el coste del discipulado es muy caro, costará todo. No se puede rebajar el nivel de lo que está diciendo. Y no se puede ir por debajo de las exigencias de la misma regla que está en la palabra inspirada de Dios y dada para que nosotros vivamos conforme a esa regla. Y esto es lo que está diciendo, yo lo he perdido todo. Si quieres ver florecer claramente, si queremos ver la vida del Espíritu, si queremos ver realmente ese fruto en nosotros, fluyendo de esa manera y mostrando la esencia y la vida plena de Cristo, tenemos que ver también que tiene que haber pérdidas.
tiene que haber pérdidas. Esto es como si pondríamos esta comparación. En medio de una tormenta, estos días ha pasado con este barco de Marín, ¿no? Nos unimos pues al dolor de estas familias, ¿no? De esta tragedia. Pero un barco, harta la idea, un barco va por el mar, se levanta una tormenta. El peso, la carga, el peso es un problema. La carga tiene una cuantía grande, económica. Pero en el momento de salvar el barco, lo que menos vale que es la carga. Lo que hay que hacer es tirar la carga por el mar, vaciar todo lo que sea, ¿sí o no? Dispuestos a perderlo todo para salvar el barco. Por un momento, mientras se va navegando, la carga es lo que tiene valor. El barco apenas no vale nada. Lo que vale es la mercancía que va dentro. Pero en medio de esa tempestad y de ese momento, lo que menos vale es la carga. Lo que más vale son las vidas. Y para salvar las vidas hay que vaciar todo el barco para que se mantenga. ¿Comprendemos esta comparación? ¿Cómo es? Esto es lo mismo en lo que estamos navegando esta mañana. ¿Qué vale más, la carga o las vidas? Si quieres mantener el barco con las vidas, y en ese momento la carga ya no tiene ningún valor. Esto es lo que Pablo nos está enseñando. Esto es lo que la fe en la justicia, dice, claramente le ha traído a él. En la justicia de Cristo, en la obra de la cruz. Y usa palabras, ¿verdad?, de pérdida, y de perderlo todo y considerarlo como basura. Pablo está aquí hablando, igual después de 20 o 30 años de ministerio, y, ¿sabes?, no vemos una resquicia de resentimiento, de dolor a la pérdida. ¿Cuánta gente en el camino perdió Pablo? No hablo compañeros de fe en muerte, que también tendría mártires, sino cuántos de sus contemporáneos, cuando él era este hombre, hebreo de hebreos, fariseo, cuando era ese hombre fuerte en el concilio de Jerusalén, cuando él era ese hombre ahí al lado de los ancianos que le daban las cartas para perseguir a los cristianos, cuando tenía ese galón fuerte y era ese Pablo, y que los cristianos del primer momento salían corriendo cuando veían su nombre, incluso cuando se convirtió y escuchaban que viene este, salían, dice, este es el perseguido, este nos mata. ¿Cuánta gente llevó él a las cárceles y cuánta gente llevó a la muerte? Él estaba allí cuando Esteban y cuando muchos otros más después. Pero ¿cuántos de aquellos contemporáneos, cuando Pablo viene a la fe y viene a esta vida y a esta manifestación, esta transformación, y de esta vida del Espíritu del Señor en él, muchos, él perdió todos esos cachés, esos renombres perdió, pasó media vida, como bien sabemos, y en este momento, cuando habla esta carta de los filipenses, Pablo está preso también, y está preso con un soldado romano, que normalmente le tenían amarrado, con un grillete ahí agarrado y en un sitio que no eran las cárceles de ahora, eran lugares fríos, algunas veces en algunas casas estaba como preso en el domicilio, pero en otros momentos estaba en lugares muy malos y bajo condiciones muy malas. Pero vemos un hombre que en toda esa pérdida, en sus palabras no hay un resentimiento de que ves que, ay, es que esto, él habla de algo infinito. Y lo finito tiene un límite, lo infinito no tiene. Y él habla de algo que le llama valor incomparable. El valor incomparable, dice, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, esta mañana, ¿cuántos de nosotros queremos esto mismo para nuestras vidas? Yo entiendo que si no todos, la gran mayoría es lo que deseamos, pero calcula el coste. No será obedeciendo a la carne. No será obedeciendo a mi mente natural. No será obedeciéndome a mí mismo, sino a este, por el cual todo ha merecido la pena. Y todo eso que había ha quedado realmente, que un día era ganancia, ha venido a ser una pérdida. Y no me arrepiento de que sea pérdida. Y no me queda ningún dolor por haberlo perdido. Al contrario, he ganado. He ganado, me he extendido, he crecido.
experimentado una vida profunda con Dios, he visto el acompañamiento de Él, he visto sus milagros, he visto todo lo que Él dice. No puedo decir nada contrario a que Él es real. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3. Y esta también será una característica nuestra, de cuál es lo que más luce en nosotros, si el hombre con todas sus credenciales o realmente la excelencia y el valor infinito de conocer a Cristo en nuestras vidas. Aquí se verán los materiales que somos o realmente los espirituales que somos. Y dice aquí en el capítulo 3, la segunda carta de Corintios, versículo 4. Bueno, vamos a ver desde el 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Hace esta pregunta: ¿o acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu. Dice, porque la letra mata, pero el Espíritu, dice, da vida. Bueno, aquí Pablo está diciendo también algo importante. Ellos decían, empieza haciendo unas preguntas, ¿verdad? Dice, no nos venimos recomendando a nosotros, o como algunos vienen pidiendo cartas de recomendación. Dice, ¿es necesario todo esto para nosotros? ¿Necesitamos llevar esas credenciales? Y Pablo aquí está diciendo claramente, dice, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Fíjate el alcance que tiene esto. El alcance de que nuestras vidas fueran como estas cartas, escritas de esta manera. Que la recomendación ya se vea portada en la propia vida. Que no tenga que usar los méritos de la carne para presentarme, ni todos los títulos para ser recibido. Claro que en el mundo secular necesitas un currículum escrito. Aquí no estamos hablando de esto. Estamos hablando de portando una vida manifiesta, exhibiendo la vida del fruto del Espíritu, sin imposiciones y sin buscando los derechos a los años y a las exigencias de la carne, hebreo de hebreos, de Israel, yo de Benjamín, circuncidado, y no solamente enseñado por Gamaliel, el mejor maestro de aquellos días. En cuanto a las notas, sobresaliente en todo, porque tuvo el mejor maestro de aquellos días. Ahora Pablo dice a los corintios, ustedes son cartas escritas, y no en piedras, como fueron la ley antigua de los mandamientos, en tablas de piedra. Dice, ustedes tienen que estar escritos, en sus corazones tienen que estar escritas. Y tiene que ser, dice, leído por los hombres. Podemos llamarnos iglesia, pero si la iglesia no está escrita de esta forma y no manifiesta esta vida, solo lo manifiesta aquí adentro, es una iglesia que está escrita y grabado ahí fuera, en la calle. Una placa, iglesia bíblica, reto a la esperanza.
Pero aquí está hablando Pablo de una señal evidente. Y dice, y nadie es suficiente a sí mismo para todo esto. Y esto no procede de nosotros, dice en el 5, ¿verdad? No es que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que tal cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, dice, proviene de Dios. Pero qué bonito sería, ¿verdad? Y qué especial que realmente nuestras vidas puedan ser estas cartas abiertas y escritas de esta manera. Redactado de esta manera, por la misma obra milagrosa de Dios, por la misma redención, por la misma obra de justicia en Cristo que Pablo dice ahí en los Filipenses, yo descanso en la base de la justicia de la fe en Jesucristo y se tiene que ver en mí. Por eso dice que todo el recorrido del judaísmo le llama obreros fraudulentos, a todo ese tipo de abanico lo llama así. Claro, ahora dices, yo no eres judío, claro que no, ni yo tampoco, pero ahora recuerda cuánto abanico ponemos de lo alcanzado, de lograr cuántos méritos propios ponemos muchas veces. Y no dejamos que la gente pueda leer abiertamente quiénes somos. Aquí habla conducta de vida. Habla de adoración. Habla de devoción. Habla de hombres y mujeres consagradas, de familias consagradas. Sus vidas están escritas, son vivientes, no son piedras. Las piedras no hablan. No, esto no habla. Esto nos vamos de aquí, se queda ¿qué? Vacío, ¿sí o no? No hay vida aquí. La vida está en nosotros, lo que Él ha hecho en nosotros. Esa es la vida. Y cuando Pedro dice claramente, ustedes son ¿qué? Piedras vivas, edificadas en el Señor. ¿Para qué? Para hacer realmente adoración verdadera, el culto verdadero espiritual, ¿verdad? La verdadera adoración a Dios mediante Cristo, ¿no? Pero ustedes son las piedras vivas. Pero la piedra en sí misma es un material frío, no tiene vida. Y Pablo aquí habla de ahora, como dice de aquel, pondré un corazón de carne. Está escrito en vosotros, el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones humanos, portando el Evangelio de esta manera. No un evangelio como hacían los legalistas de estos días y como hoy en día puede haber. Y nosotros, si no estamos afinados, podemos ser unos legalistas de todo. Pero aquí Pablo está hablando del recorrido del propio andar, del propio vivir. Andad y vivid por el Espíritu. La carne y el Espíritu tienen esa batalla. La carne va a querer sacar siempre sus logros y su alcance, su propia justicia, su propia fuerza. Dice el profeta Jeremías, hay del hombre que confía en el brazo fuerte de su propia carne. Dice, pero bienaventurados los que confían en el Señor. Y Pablo aquí dice, yo no soy suficiente. Esto no es un mérito propio nuestro, esto es un mérito que está en la gracia de Dios para mostrarlo y vivir, para evangelizar a través de ello, porque el Evangelio se tiene que ver en nosotros. Claro que el Evangelio es anunciar, es proclamar, pero recuerda que podemos hacer todo eso y ser como címbalos que resuenan, como un metal que hace ruido. Porque aquí está diciendo el amor de Cristo tiene que verse de esta manera. Honra la sangre y honra al Espíritu. Esa es la forma en la que tenemos que vivir. Honra la sangre y honra al Espíritu. Esa es la forma en la que tenemos que andar viviendo. Pero si te das cuenta, estamos en un mundo donde el Espíritu es sacar al hombre y toda la elocuencia del hombre, toda la capacidad humana y casi nada de Cristo. Yo doy casi para evangelizar. Intentamos traer todo el abanico de 286.000 versículos. No dicen nada. Y no estoy diciendo que no hay que decir y qué tal. Yo no estoy en contra de eso, no estoy hablando de eso, no malentendamos las cosas. Pero la vida tiene que mostrar. El Evangelio tiene que ser transmitido por la propia vida. Y esto no es algo que está escondido, que está encubierto, sino debe ser visible. Y Pablo está hablando aquí esta forma de vivir y de andar según el Espíritu. Así que cuando nosotros encontramos en la Biblia, encontramos estas dos naturalezas, ¿verdad?
la carne y el espíritu, ¿verdad? El hombre viejo y el hombre nuevo. Encontramos un hombre que es el que se ve por fuera y un hombre que está creado según Dios internamente para que el hombre de fuera porte la visibilidad de toda la obra de transformación que ha surgido dentro. Donde la obra milagrosa del nacimiento de nuevo, ¿verdad? La obra de nacer de nuevo, donde se tiene que manifestar a través de lo que somos por fuera, en la conducta, en el andar, en el hablar, en el hacer, en tantas cosas que a veces se nos olvidan, pero Pablo está recordando aquí. No necesitan que nosotros hagamos toda una carta para reconocerles. Están en nuestros corazones y si ustedes están escritos por el Espíritu de Dios vivo en ustedes, ustedes son una carta abierta donde pueden leer el Evangelio a través de sus vidas, donde pueden ver la verdad en medio de un mundo, donde pueden ver luz. Recuerda que somos luminares en medio de este mundo oscuro, ¿verdad? Somos portadores de esa luz divina en nuestras vidas. Esto es así. Pero el mayor problema que encontramos para que todo esto sea visible y para que todo esto sea manifiesto, ¿se encuentra qué? Se encuentra en nosotros mismos. Nosotros somos, no es lo de fuera. Siempre decimos el mundo del diablo, todo esto es lo que me impide crecer y avanzar. Lo que impide muchas veces ni es el diablo, ni es el mundo, es el yo. Es la propia justicia. Si te das cuenta, cuando Pablo empieza en los Filipenses, no empieza hablando del diablo, ¿verdad? Ni empieza hablando del mundo. ¿De qué habla? La elocuencia del hombre, de la sabiduría del hombre, de la confianza en el hombre mismo, en los logros del hombre, en los títulos del hombre. Y no da gloria a Dios en nada. Vamos a ir a Jeremías. Seguro que muchos conocéis este texto. Capítulo 9. Cuando estábamos ahí adorando me estaba viniendo fuertemente este texto de Jeremías. Jeremías 9, versículo 23. Así dice el Señor, dice el profeta, no se gloríe el sabio de su sabiduría. Es lo mismo que Pablo está hablando, lo que estamos leyendo. Jeremías 9:23. Ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Y el 24 dice, pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Pero si alguien se gloría, dice, gloríese en esto, que declara el mismo Señor, de que me entienda y me conozca. ¿Ves cómo no vale una vida sin entendimiento? Pero aquí no está hablando de ser intelectuales. Aquí está hablando de un conocimiento que excede a todo entendimiento humano. Y a la vez, de entenderme, me conoce. Y pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Fíjate si la importancia de no tener estorbos en nuestra vida para conocer al Señor en esta manera, para que sea conocido de esta forma. Y como dice Pablo, nosotros somos los de la verdadera circuncisión, no los que han sido circuncidados en el cuerpo, sino los que han sido circuncidados ahí en el espíritu. No los que tienen una señal en el cuerpo, sino realmente los que descansan sobre la fe de la base del sacrificio de Cristo. Por eso, Efesios 3, por eso la carne nunca se puede sujetar a la obra del Espíritu en nosotros, ni puede andar bajo los requisitos exigentes del Señor. Debe ser dominada por el Espíritu del dominio propio en nosotros, para que la carne no sea la que nos dirige
y no sea la naturaleza del viejo hombre, con esa poca fuerza que todavía le va quedando hasta que quede culminado, tenga control sobre nosotros. Efesios 3:16 dice lo siguiente, ¿verdad? Fortalecidos con el poder en el hombre interior, dice, por su espíritu. Esto es lo que dice la segunda parte del texto. Completo sería: le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Entonces hay un hombre interior. Y ese hombre interior nos enseña que está creado según Dios, a imagen de aquel que lo creó, dice claramente en los Colosenses, para que practique, ¿verdad?, la santidad y la justicia. No para que practique las obras de la carne, y para que manifiesto sea en él el fruto del Espíritu. Esas 9 virtudes, esa característica diferente que no las tiene el hombre en su propia naturaleza y que no las puede alcanzar por sus propios logros. Necesita de esta obra milagrosa, del nacer de nuevo, del venir a la fe en Cristo, del arrepentimiento, como os hablaba antes, y basar toda su fe en la justicia de Cristo hecha en la cruz. Entonces dice que fortalecidos con el poder de su espíritu para que el hombre interior pueda realmente. Y en el 17 dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones realmente. Segunda de Corintios, capítulo 4. Capítulo 16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Otra vez, el hombre exterior es el hombre que conocemos. Y esa es la idea que queda para muchos de cuando nos han conocido. Pero para que este hombre exterior tenga una figura diferente, necesita realmente que este hombre interior, la persona del Espíritu Santo, haciendo esta obra de dentro, manifieste para afuera una vida que habla de una carta escrita, de una novedad, de algo milagroso, de este cambio que estamos hablando. Nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Entonces dice que el hombre interior se va renovando día a día. No tiene nada que ver con el hombre de fuera que se va desgastando. Está hablando de la vida que nos ha sido dada, de la vida que nos ha sido engendrada en Cristo, en nosotros, por medio de su Espíritu. Mientras que lo de fuera se va desgastando, por dentro dice que va habiendo una vida que se va renovando de día en día. Y ahí es ahí donde tiene que estar fluyendo esta vida del Espíritu, es ahí donde tiene que estar fluyendo ese fruto que tanto hablamos y que tanto deseo debemos tener, que cada día en nosotros vaya madurando, vaya creciendo mucho más, hasta el fin de que madure totalmente y sea tan visible en nosotros, de tal manera que podamos ser como esas palabras que Pablo dice, sea en nosotros esas cartas, nuestros corazones escritos, así de claros, ¿no? Y con esa verdad. Así que aquí vemos que esta es la batalla que tenemos, ¿verdad? Entre lo que se va desgastando, que a veces queremos mantenerlo, que es temporal, que a veces queremos conservarlo y que debe morir para que salga realmente la vida que nos ha sido engendrada. Entonces esa carne en nosotros, el viejo hombre, lo que intenta parar es la naturaleza nueva, lo que intenta es anularla totalmente. Y Pablo dice, fortalecidos por el poder de su espíritu, para que no seamos controlados por lo viejo, sino que haya un control de lo nuevo, que cada día se renueva, que es joven, que es vida, que es vital. Lo otro está para morir constantemente. Vamos a ir a Juan 24. Juan 12, 24. Y cuando hablamos del hombre
Así que todavía cuando Pablo habla a los Gálatas se habla de carne, está hablando de del hombre corrupto, del hombre que todavía, del hombre que es contrario a Dios, del hombre que vive una vida ajena a Dios y que es gobernado por las pasiones y los deseos de este mundo y del pecado y obedece a los apetitos de la propia naturaleza y no tiene deleite en Dios. El deleite en Dios lo tiene el hombre nuevo, creado según Dios. Este es el hombre que se deleita en Dios. Y por eso nos ha dado su espíritu, no nos ha dejado huecos, no nos ha dejado una fe vacía, sino que tiene consistencia, que tiene poder y que tiene que tener dominio sobre nosotros para que esto sea realmente en nosotros la vida manifiesta. Porque todo parece que habla de lo mismo, todas las religiones y todo lo que menciona parece que estamos hablando siempre de lo mismo. Pero cuando todos estamos llenos de palabras y estamos ya tan saciados y tan hinchados la mente, lo que necesitamos son vidas que nos manifieste claramente estas evidencias de que son cartas y podemos leer en esas vidas estas verdades. Y aquí dice lo siguiente, Jesús dijo esto, ¿no? Versículo 24, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda ¿qué? Solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. O por mi causa, quiere decir. Entonces, mira qué palabras usa aquí Cristo. Y esto es en comparación a lo que estamos hablando. Dice que en verdad les digo que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, se queda ¿en qué? En grano. ¿De qué vale saber la semilla que lleva vida si no puede dar vida? Ahí lo que le refrena es el cascarón de fuera. Y estos somos nosotros, conteniendo la obra del Espíritu. Esto es la carne, conteniendo la semilla de vida, conteniendo la imagen de Cristo visible en nosotros. Esta es la naturaleza que Pablo está hablando en Filipenses. Yo no quiero que se vea el cascarón, creo que se vea la vida de la semilla que ha sido dada, dando fruto, creciendo. Dice, pero si cae a la tierra, y aquí también es una comparación en cuanto a Cristo. Si Cristo hubiera venido a la tierra, no hubiera muerto, ¿qué efecto hubiera tenido sobre nosotros? Se hubiera quedado en esto, en un hombre. Pero, ¿dónde está aquí el énfasis y la enseñanza? En la muerte, ¿verdad? Para que venga la vida a través de él a nosotros. Si tú no mueres de esta manera, nunca saldrá la esencia que hay dentro. Si tú mantienes la obra de la carne y la naturaleza de la carne, siempre se verá un corazón de piedra escrito, grabado con un cincel que no dice nada. Nunca será una carta viva y vivificada, será letra. Letra, letra y letra, sin vida. No tendrá impregnación de vida. Y no está diciendo la palabra es viva cuando está unida con el Espíritu. Sola en sí misma es una letra. Puede venir un pagano y hablar esto mismo, leer esto mismo. No es una cuestión de lectura lo que estamos hablando. Por eso cuando aquí dice, en verdad les digo, en verdad, Cristo está diciendo, pongan atención a esta verdad. Y aquí está usando este ejemplo o esta metáfora para entendernos, que si el grano de trigo cae en la tierra y muere y no muere, se queda solo, pero si muere es cuando produce. ¿Ves? Entonces Pablo que decía antes, lo considero basura, lo he perdido todo, con el fin de conocerle a él y el poder de su resurrección. Lo que yo antes amaba y era ganancia, lo estimo como pérdida. Es más, aún lo estimo como basura. Le ponen un énfasis más fuerte. Aún lo pongo como basura. Fíjate, ¿quién quiere quitarse de todos los títulos? ¿Estoy yo diciendo que ser abogado es malo? Yo no estoy diciendo eso. ¿Estoy diciendo yo que ser médico es ahora que lo tiro? Yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando de los impedimentos de crecer en la gracia. Estamos hablando de los impedimentos de dejar que el fruto fluya por naturaleza. ¿Tú ves a un manzano, o a una higuera, o a una vid forzando para dar uvas? ¿Cuánta gente fuerza por mostrar una vida cristiana?
¿Cuánta gente fuerza por hacer cosas y no le brotan de una vida natural? Lo hacen como una ley, lo hacen bajo una disciplina, bajo una obligación. No les fluye por vida, porque no lo tienen. Y aquí claramente sigue diciendo, el que ama su vida, este la pierde. Dice, y sin embargo, el que aborrece su vida en este mundo, está hablando en cuanto a él, el que muere, el que renuncia al pecado, el que renuncia a toda esta obra de la carne, el que renuncia a todo ese yo y a todo ese egoísmo, a ese egocentrismo, a esa vanagloria y a esa propia gloria propia, por mi causa, dice, este conservará la vida para vida eterna. Dice, si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. ¿Te das cuenta algo también bonito que dice aquí Cristo? No es que yo me llevo a Cristo donde quiera, dice, allí donde estoy yo, ahí estará mi servidor. Eso de el Señor me ha mostrado, me ha dicho aquí, eso son muchas veces palabras que queremos buscar otros caminos. Aquí Cristo dice, donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Irá buscándome a mí, y yo seré el referente, y Él irá donde yo estoy, no detrás de cualquier cosa, no detrás de mis pensamientos, no detrás de mis emociones, no detrás de lo primero que me viene a la cabeza, no detrás de la primera necesidad que yo lo veo de primera manera. Dice, no, esto no va así. Pero para llevar fruto, para que todo esto sea visible que estamos hablando, para no tener estorbos, aquí lo pone en esta manera, creo que muy descriptiva, muy buena. Si el grano no muere y se mantiene el cascarón, por mucho que tú quieras, la vida no fluye. Y recuerda que aquí la semilla está rodeada de la cáscara y que es una corteza dura, que no se rompe así por así. Y mientras está la cáscara no sea quebrada, la semilla se queda, ¿verdad? Está dentro. No está dando lo que tiene que dar. Está ahí contenido. Está ahí tapado. No se ve. Y se queda simplemente como esto. Y no podrá crecer. Aquí en Juan 12. Y creo que pongamos el dedo también en Marcos 14. Aquí en el 12, en Juan 12, 12:3. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, que era el que le iba a entregar, hizo esta pregunta: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Vamos a Marcos 14. 3. Estando él en Betania, sentado a la mesa, en casa de Simón, el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume, muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y derramó sobre la cabeza de Jesús, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos que estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Es curioso, ¿verdad? Pero es muy parecido a lo que hemos leído, haciendo la separación que pone entre Marcos y Lucas. En los 4 evangelios viene este momento de esta mujer, acerca de ese perfume, de ese ungüento, de esta fragancia que llena la casa, y que otros estaban viendo como una pérdida, como un desperdicio derramar esto a los pies o a la cabeza de Jesús, en el caso de esta mujer, un perfume tan costoso como era el nardo. Pero aquí nos dice Marcos,
hace una cosa importante. Habiendo quebrado el frasco de alabastro, derramó el perfume. Una vez más, tiene que romperse para que salga lo que hay dentro. Si el perfume se hubiera quedado dentro del frasco de alabastro, ¿qué ungüento hubiera salido por allí? ¿Qué aroma, qué perfume hubiera inundado ese lugar? Esto es como Santiago. Muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. Muéstrame las obras, yo te mostraré mi fe. Dice, no pueden ir desligadas. Cristianismo que no funciona coordinado con la esencia de lo que es la fe y con todo lo que dice, no dice nada, no enseña nada, no produce nada. Y nosotros no somos anticuarios para guardar frascos de alabastro y para guardar cosas que con el tiempo, ¿qué? Aquí se trata de quebrar para que salga la vida que fluye de dentro. Aquí se trata de que hay un ungüento y el Espíritu Santo nos ha ungido con algo, con un aroma diferente, con un perfume grato que debe inundar, debe llegar a las vidas de otras personas. Pero si no somos quebrantados en esta naturaleza corrupta, en este yo, en esta autosuficiencia y en este control de nosotros sobre las cosas, nunca seremos un aroma grato en ningún lugar. Y el frasco de alabastro era carísimo también. El perfume era caro. Por amor a Cristo, ¿cuánto estamos dispuestos a dar por Él? Y aquí la pregunta es espiritual. Hombre, si se hubiera vendido, hubieran comido los pobres. Pregunta interna. ¿De verdad fue un desperdicio tirar el perfume de nardo puro a los pies y en este caso esta mujer a la cabeza de Jesús, ungirla? ¿De verdad es un desperdicio? ¿De verdad? Entonces Pablo dice, ¿cómo vamos a conocer el valor infinito, incomparable de conocer a Cristo? Si estamos calculando, yo esto no, entonces será como ese grano, solamente será una corteza y nunca manifestará la vida. Y será como una carta escrita sobre una piedra y no está escrito en corazón humano, con vida, fluyendo la sangre que honra, redentora de Cristo. Y no se verá la vida que fluye del Espíritu en nosotros, verdaderos adoradores en verdad y en espíritu. Pablo dice, ya no es la circuncisión en el cuerpo del prepucio, sino somos circuncidados en esta parte de la vida, de muerte a vida en Cristo. Y aquí, esto que nos deja aquí relatado también Marcos acerca de siendo quebrantado, ese bote, ese frasco de alabastro que era caro y el perfume costoso de nardo puro, se rompió el frasco, se quebrantó y fue derramado sobre la cabeza de Jesús. Así deben ser nuestras vidas, deben ser quebrantadas para que ese nardo puro salga de nosotros y fluya de esta manera la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Y ya para terminar, había escrito aquí, porque si no luego a veces se me olvida, dice, la cruz pone fin al hombre exterior, lo destruye totalmente y rompe la cáscara exterior, destruye nuestras opiniones, métodos, sabiduría, egocentrismo y todo lo demás. Una vez que esto sucede, este hombre nuevo puede salir libremente, es liberado. No es el frasco de alabastro ya quien contiene el perfume. Y el Espíritu funciona en nosotros libremente y está muy claro cuál es el camino que tenemos por delante. Y yo con esto pues concluyo. Esto es la meditación en la que debemos, cuánto mantenemos y pensamos que es un desperdicio y mantenemos el frasco y no queremos el quebrantamiento. Sí, la semilla, pero para morir, para que salga la semilla, tiene que morir. Y Pablo dice, yo cuando me convertí lo estimé así, han pasado 20, 30 años y no me arrepiento de todo lo que he perdido. En cuanto al mundo, en cuanto a la
credibilidad en cuanto al legalismo que tenía y la función que tenía por conocer a Cristo. Y uno que es un hombre limitado en el conocimiento excelente de Cristo. Y aquí no está hablando de ser intelectuales, de ser eruditos, está hablando de fluyendo la vida. Y qué bonito, ¿verdad? Siendo como ungüentos que derraman ese aroma. Cuando nos juntamos como iglesia, los inconversos deberían ser inundados por esa fragancia y por las cartas escritas. Y esto se verá cómo nosotros entendemos la obra del Espíritu en nosotros y cómo el Evangelio nos ha marcado de fuerte y habla por sí solo en nuestras vidas. No necesita tanto empuje, aunque hay que hablarlo, vuelvo a decir, no es una cuestión de no hablar con palabras humanas, pero los hechos, el vivir, el hacer, todo eso habla también mucho. Donde ves que la naturaleza propia, dice Pablo, nadie es suficiente por sí mismo para poder hacer esto si él no lo ha hecho, claramente. Amén. Te damos gracias en esta mañana, Dios. Damos gracias por tu santa palabra. Señor, hay un deseo de que el perfume salga, Señor. Es la vida que nos has dado a través del Hijo, por tu Espíritu en nosotros, morando en nuestro interior, Señor. Señor, que tanto mi vida como los que estamos aquí, nuestras vidas puedan fluir con ese perfume, Señor. Ayúdanos a que no sea esa naturaleza del hombre viejo lo que quiere contener, Señor, la esencia del ungüento, del perfume, Señor, que hay dentro. Es la vida de Cristo en nosotros, la imagen de Dios invisible, siendo portada en nosotros a través de la obra redentora de Cristo, Señor. Señor, que podamos ser esas cartas escritas que anuncian, que proclaman, que muestran, Señor. Señor, ayúdanos a honrar la sangre y al Espíritu. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Señor, ayúdanos en lo que queda de día. Gracias, Padre, por todo. Amén.
Radio Luz a las Naciones. Canal cristiano de comunicación. Anunciando salvación hasta lo último de la tierra. Radio Luz a las Naciones. Suscríbete.